No sé yo cuál de las dos letras os gusta más. Y aquí se ve, pues bueno, una alegoría, ¿no? Muy bonita de las Naciones Unidas, ¿no? La bandera de Francia, lo que va a ser Alemania, la bandera italiana. Aquí se mezclan las dos ideologías, si veis, el nacionalismo y también con alguna pizca de socialismo, ¿no? Como diciendo, cada uno con su bandera, es decir, con su nación, pero todas juntas y en armonía. Voy a poner ahora otro pequeño corte de un documental del canal Historia para que veáis cómo sucedieron las jornadas revolucionarias en los estados alemanes. En marzo de 1848 estalló la revolución en toda Europa. Revolucionarios armados luchaban en Berlín por la democracia y la unidad nacional. Cuando la rebelión amenazaba con poner en peligro el poder de Federico Guillermo IV, Bismarck dio un paso al frente. Movilizó a sus granjeros y preparó un plan para rescatar a la monarquía. Quedaros con ese nombre, con Bismarck. Se opuso a la revolución con más firmeza que nadie. Era el prusiano arquetípico, leal a su rey y al gobierno, y contrario a los ideales de una constitución liberal. El espíritu de la libertad y la democracia se había instalado ya en todas las instituciones y se formaron gobiernos liberales. En Frankfurt se reunió la primera Asamblea Nacional para la elaboración de una constitución. Donde las salchichas, Frankfurt. Pero el ejército empezó a hacer planes para sofocar la revolución de forma violenta. Se había roto el sueño de un Estado nacional alemán unificado. Bismarck se había salido con la suya. El fracaso de la revolución de 1848 es sin duda la mayor catástrofe de la historia del siglo XIX alemán. Se destruyó la idea de establecer la unidad de Alemania en base a la soberanía del pueblo y a una política interior que no buscara la guerra con los estados vecinos. La contrarrevolución triunfó sobre la revolución. Las llamas de la revolución se habían apagado. El tema que estaba ahora en boca de todos era la cuestión alemana. Qué nublado se ve. Resolver el problema creando la Gran Alemania bajo el liderazgo de Austria. Para otros, la solución era crear la pequeña Alemania bajo el control de Prusia. Un ultraconservador como Bismarck solo podía tomarse como una derrota personal la creación de un Reich alemán en el que Prusia no desempeñara el liderazgo. Quedaros con el nombre de Bismarck, luego veréis por qué. Pero vamos a salirnos de las gélidas tierras de Alemania y vamos a ir a la soleada península italiana. Vamos a hablar de la unificación de Italia, otro de los grandes hechos capitales de este momento histórico. Mientras escuchamos de fondo el himno nacional italiano, Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, que se compuso en esta época, hay que tener en cuenta que la península italiana estaba fragmentada y dividida políticamente. Entre estas unidades políticas en la península italiana no era un país unificado, estaban los estados pontificios, donde vivía el Papa, el reino de Piamonte, la isla de Cerdeña, el reino de Nápoles. No todo la península italiana estaba igual, puesto que algunas partes del territorio, como el Véneto y la Lombardía, en el norte, estaban ocupadas por Austria, es decir, por una potencia extranjera. Pues bien, debido a diversas causas y factores, tuvo lugar en la península italiana un movimiento nacionalista muy importante, muy fuerte, muy vivo. Los italianos lo llaman el Risorgimento italiano,
Risorgimento es digamos, el resurgimiento italiano, por el cual, después de muchas guerras, tratados, conspiraciones y hechos, tiene lugar el hecho del nacimiento de Italia como una nación unificada. Ahí vemos el mapa de Italia, cómo está dividido. Es complicado, ¿no? Es como España, es un país que siempre ha estado muy atomizado políticamente. Estaba el reino de las dos Sicilias, que ocupa, como veis, la parte sur de la península italiana. Esto es lo que se le llama comúnmente la bota. Me seguís con el cursor, ¿no? El reino de Piamonte-Cerdeña, que era la parte norte, donde estaba Nisa, Saboya. Esta es la isla de Cerdeña. Los estados pontificios, que aquí vivía el Papa. Venecia, el Tirol del sur, Lombardía, todo esto estaba ocupado por Austria, es decir, está bajo el dominio extranjero. Y este era el panorama que había en Italia a mediados del siglo XIX. Estos son los protagonistas más sobresalientes de la unificación italiana. A la izquierda, quizás yo creo que es el más importante, es Giuseppe Garibaldi, el héroe nacional italiano. ¿Veis las pintas que lleva el hombre? Con las barbas, con ese gorrito así un poquito extravagante, ese poncho ahí amerindio puesto. Era un tipo peculiar, no cabe duda, es el prototipo de aventurero del siglo XIX. Un hombre para el cual ninguna revolución le era ajena, porque antes que en Italia luchó en Brasil, en Uruguay, en otros países de Europa. Allá donde había un jaleo, una revolución, ahí estaba Garibaldi. Digamos que era un hombre inquieto, bastante inquieto. Pues bien, digamos que Garibaldi personifica la lucha por la unificación de Italia. A la derecha del todo está este hombre, el aspecto que tiene de qué es. Este de aquí. Camilo Benso, conde de Cavour, con su levita, su chaqueta, su pantalón, su sillón así estilo Luis XVI, con sus gafitas de intelectual. Obviamente no es un luchador como Garibaldi. Este hombre, digamos que es la lucha de la unificación italiana, pero política. Fue el primer ministro del Piamonte, del reino de Piamonte, en el norte, que era el reino, digamos, de lo que es la península italiana que tenía más fuerza entonces. Pues bien, el conde de Cavour fue el que va a hacer el mayor desarrollo político de la unificación. Y luego en la parte de en medio este hombre, con esta cara, que esta cara ya no la veis ni en los mangos de los paraguas, pero es que el hombre es que era así. Es Víctor Manuel II de Italia, rey de Italia. De hecho, si viajáis a Roma, hay un monumento enorme, gigantesco, que es el Vitoriano. Y le llaman el Vitoriano en honor a Víctor Manuel II. Porque para Italia, para los italianos, es como el líder supremo, ¿no?, de la Revolución Italiana y de la unificación de Italia. Aquí tenemos otros dos planos. El de la derecha sigue siendo Víctor Manuel II. Como veis, también sigue teniendo la misma cara, con esos bigotes así un poquito estrambóticos, esa barba de chivo, bueno, de chivo o de cabra, o de cabrón, que no es un insulto. De hecho, de este hombre fue el primer rey de la Italia unificada. Y hay bastante anécdota, porque era un tío bastante curioso, particular. Entre nosotros, era un sátiro, era amante de los placeres de la carne, le gustaba mucho las muchachitas de buen ver, y cuenta las malas lenguas que cuando iba a un pueblo y veía una muchacha, una moza de buen ver, pues literalmente le daba una invitación, enviaba al sirviente y le decía que se la llevaran a palacio, que él la tenía que catar. Y si esto ya es abusivo por su parte, luego el hombre este también tenía unos gustos eróticos particulares, porque le gustaba bastante el mal olor, digamos, cuando estaba en plena faena. Entonces se dice que fue a un pueblo de Italia y había una muchacha que era, que estaba allí con el rebaño de ovejas y de cabras, la muchacha allí trabajando, faenando en el campo, pues os podéis imaginar cómo olía. Y ahora se la llevaron al palacio, a Turín, para que tuviera un encuentro con el rey. Y los sirvientes, pues obviamente la desvistieron, la bañaron, la asearon, la perfumaron.
Y dice que cuando entró en la alcoba del rey, el rey la olió y dice, con gesto desagradable, vaya, me la han estropeado. Así que imaginaros, este hombre era amante de las pasiones bajas y rústicas. De la izquierda no, hombre, el hombre de la izquierda es todo un símbolo también, ¿eh? Giuseppe Verdi. Aquí volvemos otra vez al papel y función del arte en la historia. Giuseppe Verdi es un compositor musical, tiene unas óperas muy famosas y incluida la de Nabucco, por ejemplo. La de Nabucco tiene un significado político muy grande, porque él hizo esa ópera, digamos, con un tinte político, ¿no? Nabucco, resumiendo, es una alegoría una recreación, ¿no?, del cautiverio de los judíos por parte del rey Nabucodonosor de Babilonia. Eso es la antigüedad, en el Antiguo Testamento. De ahí viene el nombre de Nabucco, de Nabucodonosor. Pero en realidad tenía un trasfondo político, porque la interpretación es que es una alegoría de la lucha italiana por la independencia. O sea, el pueblo cautivo eran los italianos y, digamos, Nabucodonosor eran los austriacos que estaban ocupando el norte de Italia. Aquí de fondo podéis escuchar Aida, de Giuseppe Verdi. Pues bien, amigos, ya con tanta unificación no van a haber tanta como las revoluciones. Os voy a dar la segunda unificación importante en Europa en este momento y ya terminamos, porque, hombre, hay que referirla porque es la unificación de Alemania. De hecho, Alemania, desde que se unificó, no ha parado de dar guerra, literalmente. Y de hecho sigue siendo el país más importante de Europa, ¿no?, por peso económico, político. Y este hombre que veis, con ese casco, con esos bigotes, con ese gesto de pocos amigos, pues ese hombre es Bismarck, que ahora veremos un poquito quién era este hombre y qué es lo que hizo y qué papel tuvo en la unificación de Alemania. Alemania, igual que Italia, no existía como en estado unificado. Había un montón de estados alemanes, ¿no? Había el reino de Baviera, el ducado de Hannover, el reino de Prusia, la ciudad libre de Lübeck. Era un galimatías, no era